Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araki, bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este Yom Shelishi, el día tercero de la semana que corresponde al día 8 del segundo mes, mes de Iyar, que es el día 6 de mayo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, también conocido como Levítico. Y esta semana estudiamos dos parashot, la parashá número 29, que tiene por nombre Aharei Mot, que significa después de la muerte, y la parashá número 30, Kedoshim, que significa apartados. Y vamos ahora con la tercera liyá de estas dos parashot que se encuentran en el Sefer Vaikra, que es el libro Levítico, capítulo 17, desde el verso 8 hasta el capítulo 18, verso 21. Y acompáñenme por favor a hacer la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. Ve amén. Levítico 17, a partir del verso 8. Diles, además, si alguien de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos presentan una ofrenda quemada o un sacrificio y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión para ofrecerlo a Adonai, esa persona será cortada de su pueblo. Y si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos ingiere sangre alguna, pondré mi rostro contra la tal persona que ingiere la sangre y lo cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre, como vida, la que realiza la expiación. Por eso le digo al pueblo israelita, ninguna persona entre ustedes debe ingerir sangre, ni el extranjero que reside entre ustedes debe ingerir sangre. Y si algún israelita o algún extranjero que resida entre ustedes caza un animal o un ave que se puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque es la vida de toda carne. Su sangre es su vida. Por eso les digo al pueblo israelita, ustedes no deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la ingiera será cortado. Cualquiera persona, sea ciudadano o extranjero, que coma lo que ha muerto o ha sido destrozado por las bestias, lavará sus ropas, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Entonces será limpio. Pero si no lava sus ropas y baña su cuerpo, llevará su culpa. Levítico Vaikra capítulo 18. Adonai le habló a Moshe diciendo, háblale al pueblo israelita y diles, yo Adonai soy el Elohim de ustedes. No deben copiar las prácticas de la tierra de Misraim, donde habitaron, ni de la tierra de Canaán, a donde los estoy llevando, ni sigan las leyes de ellos. Mis reglas solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo Adonai soy el Elohim de ustedes. Ustedes deben observar mis leyes y mis reglas, en las cuales vivirá el hombre. Yo soy Adonai. Ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Yo soy Adonai. La desnudez de tu padre, esto es la desnudez de tu madre, no la descubrirás, ella es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en la casa o fuera, no descubras su desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no descubras su desnudez, que la desnudez de ellas es la tuya. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre que haya nacido en la casa de tu padre, ella es tu hermana, no descubras su desnudez. No descubras la desnudez de la hermana de tu padre, ella es parienta de tu padre. No descubras la desnudez de la hermana de tu madre, que ella es parienta de tu madre. No descubras la desnudez del hermano de tu padre, no te acerques a su esposa, ella es tu tía. No descubras la desnudez de tu nuera, es la esposa de tu hijo. No descubras su desnudez. No descubras la desnudez de la esposa de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubras la desnudez de una mujer y de su hija, ni te cases con la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Ellos son parientes, eso es depravación. No te cases con una mujer como rival de su hermana para descubrir su desnudez mientras la otra viva.
No te allegues a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez. No tengas relaciones carnales con la esposa de tu prójimo para contaminarte con ella. No permitas que nadie de tu prole sea ofrecido a Molech y no profanes el nombre de tu Elohim. Yo soy Adonai. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayo lan nata betocheinu. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén y amén. Amada familia, continuando nuestro recorrido por las santas palabras que Adonai dijo a través de nuestro maestro Moshe a los hijos de Israel, después de la muerte de los hijos de Aarón, ahora entramos en una sección clave que toca primero el corazón de la santidad, de la Kedushá. Aquí primeramente esta aliyá habla del respeto por la sangre, también la centralidad del altar y el valor de la vida según la perspectiva de nuestro Padre Celestial. Y esta aliyá comienza en el capítulo 17 y es considerado este capítulo por muchos sabios judíos como una transición entre las leyes de expiación y las leyes de Kedushá, marcando el inicio de lo que algunos llaman el código de santidad, que encontramos desde Levítico 17 hasta Levítico 26, y coloca un fuerte énfasis en la correcta adoración a Adonai y en el respeto a los símbolos vitales de la vida, especialmente la sangre. Venimos de un contexto donde se enfatizó la santidad del santuario y la necesidad de purificación, sobre todo tras el pecado de Nadab y Abijú, quienes ofrecieron fuego extraño. Ahora, el foco se traslada a la vida fuera del Mishkan, donde las reglas de pureza, de sacrificio, de reverencia, de santidad, siguen siendo vitales, incluso si no están físicamente en el santuario. Dice el verso de 8 a 9, dice: si alguien presenta una ofrenda quemada o un sacrificio y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión, es decir, al Mishkan, será cortado del pueblo. Y este mandamiento subraya una prohibición estricta, de la cual ya hablamos en la liyá pasada, pero vamos a reforzar nuevamente acá en esta liyá porque estamos viendo el pasaje que declara una prohibición estricta contra ofrecer sacrificios fuera del Mishkan. Y aquí el Eterno está previniendo el sincretismo religioso y la adoración en lugares no autorizados, algo que era común entre las naciones cananeas. Incluso hoy en día, en muchos círculos, sobre todo desde la cristiandad, muchos aseguran y dicen que esta es la casa del Señor, como la llaman, tratando, incluso muchas veces toman estos pasajes donde se habla del lugar que el Eterno escogió para hacer morar allí su nombre, como si ese fuese el lugar donde que el Eterno escogió, y no es así. Primero, el Eterno, el único lugar que él escogió para hacer morar allí su nombre dentro de Israel fue el Mishkan, también conocido como el tabernáculo. Y posteriormente, cuando se levanta el templo, fue Jerusalén, es decir, que es el único lugar que el Eterno escogió para hacer morar allí su nombre. Es el único templo, el cual tiene la santidad, el cual tiene la elevación suficiente para cumplir con esos requisitos impuestos por nuestro Padre a través de su Torah. Todos los demás, por muy grandes, bonitas, decoradas, adornadas que sean, lujosas que puedan llegar a ser, son centros o casas de oración. Son sinagogas, Bet Knesset, Cajal, Kehilá, eclesías o iglesias, son centros de congregación, de asamblea, de comunidad, donde se congregan o donde debemos congregarnos para adorar, exaltar a nuestro Padre que está en el cielo y estudiar su bendita palabra. Pero entonces también hemos visto hoy en día, incluso cuando se acercan los tiempos de Pesaj, por los cuales ya pasamos y ahorita vamos camino estamos en la cuenta del Omer, camino a Shavuot, que incluso muchos hermanos de la casa de Israel que están retornando se toman el atrevimiento a hacer sacrificios de cordero de Pesaj, porque dicen es que la Torah lo establece. Es que en Egipto no había templo, no había Mishkan y se mandó a que se sacrificara el cordero. Incluso en el desierto se manda a sacrificar el cordero en las tiendas, en las carpas de los israelitas. Sin embargo, eso
el Eterno, el mismo Padre Celestial, modifica esa ley y después manda que todo el pueblo, para poder presentar Pesaj, debía de hacerlo en el lugar que Él escogió para morar entre los hijos de Israel. No era cualquier lugar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hoy en día decir que se tiene que sacrificar o podemos sacrificar un cordero o cualquier animalito? Claro que no, no se puede hacer tal cosa. Hacer un sacrificio fuera de la carpa de reunión, fuera del templo, que no tenemos esos elementos, al no estar las condiciones, cualquier sacrificio que se haga, o sea de shelamín, de paz, etc., eso se considera idolatría. Por eso debemos tener mucho cuidado. Si tú estás en un lugar donde se hacen sacrificios, cuando llega Pesaj sacrifican el cordero porque hay que cumplir con lo que dice la Torá, huye de ese lugar porque están cometiendo un acto de idolatría. Con la Torá sacándola del contexto, están avalando la idolatría. Por eso es importante tener conocimiento, tener discernimiento y saber hacer las cosas conforme a la voluntad del Eterno. Entonces aquí vemos que este mandamiento manda a que hay una orden estricta contra ofrecer sacrificios fuera del Mishkan. Dice la escritura, será cortado del pueblo. Y esta frase implica una forma severa de castigo espiritual. En hebreo se dice karet, de lo cual ya hemos estado hablando en parashot anteriores, que puede significar muerte prematura, extinción de la descendencia o separación incluso de la presencia divina. Y este mandamiento aplica tanto al israelita como al extranjero residente, que es lo que se conoce en hebreo como un ger toshav, lo cual ya anticipa un principio central en la Torá, que hay una sola ley para todos los que habitan dentro del pueblo de Elohim. No hay duplicidad de culto, todos deben reconocer el altar central, símbolo de la unidad nacional y espiritual. Ahora, de los versos 10 al 12, aquí nos habla de la prohibición de comer sangre. Y aquí encontramos en un pasaje que se repite con fuerza y claridad en varios lugares de la Torá. El Todopoderoso dice, pondré mi rostro contra la tal persona, porque la vida de la carne está en la sangre. Allí literalmente dice nefesh, dice alma o vida, la vida de la persona. La vida de la carne está en la sangre. En hebreo se dice dam. Y el texto nos enseña una verdad espiritual muy profunda. La sangre no es simplemente un fluido biológico, sino que representa la esencia de la vida dada por el Creador. Por eso la sangre está reservada exclusivamente para el altar y no puede ser ingerida como alimento. Hablando de los animalitos kosher permitidos según la Torá. En la cosmovisión hebrea, la sangre tiene un rol sagrado. Es el portador del nefesh, de la vida misma. Por esta razón, nuestro Padre Celestial la asignó para el proceso de capará, de expiación sobre el altar. Nuevamente dice el verso, yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Y esto introduce un principio teológico central. La sangre como símbolo de vida ofrecida es el medio para la expiación de la vida del pecador. Y quiero tomar, porque por ejemplo en el Midrash y en el Talmud, en esta literatura rabínica, desarrollan esta idea explicando que el sacrificio sin derramamiento de sangre no logra expiación completa. Por eso en el sistema levítico la sangre debía ser derramada ritualmente en el altar, en un acto de restitución de la vida a Elohim. ¿Y por qué tomo este comentario del Midrash y del Talmud? De una manera resumida, porque esto es contradictorio incluso a la forma en la cual el nuevo judaísmo creado por Yohanan ben Zakkai tras la destrucción del templo ya no se basa, y ahorita termino el comentario, todo el judaísmo moderno que se tiene ha sido una evolución de ese tipo de pensamientos que promovió Yohanan ben Zakkai con la creación de un judaísmo que no existía en los tiempos de nuestro Mesías, que no conocieron los fariseos de los tiempos de nuestro Mesías, de los saduceos de los tiempos de nuestro Mesías, y que en su gran mayoría lo hubiesen rechazado. ¿Por qué? Porque este nuevo judaísmo creado por Yohanan ben Zakkai ahora tiene como medio de expiación ya no la sangre. Ya no es la sangre la que hace la expiación por los seres humanos,
sino ahora son las obras, es la tzedaká, es la oración, como que si nuestras obras tuviesen la suficiente capacidad para lograr un poquito de expiación en nuestras vidas. Para nada. En palabras del gran sabio rabino Shaul, nosotros todos somos reos de muerte, judíos, no judíos, todos, porque no tenemos mérito alguno que pueda alcanzar la justicia de Adonai. Solo a través de los méritos de nuestro Mesías es que podemos lograr eso. Sin embargo, el judaísmo, como se conoce hoy en día, ese judaísmo moderno, después de la destrucción del templo en el año 70, se basa en esta premisa. Ya no en lo que dice la Torá. Por eso es importante entender también el judaísmo, porque a veces podemos estar haciendo cosas, podemos estar practicando muchas cosas, con mucho respeto para nuestros hermanos judíos, que posiblemente no tienen una base escritural, o que emanan de cosas que no son escriturales. ¿Por qué? Porque ahora este nuevo judaísmo creado por Yohanan Ben Zakkai se basa en un principio que no es parte de la Torá y que contradice la Torá. ¿Cuál? De que la Torá dice que sin derramamiento de sangre, que para eso el Eterno dio los sacrificios, para poder hacer expiación por las personas. Pero que ahora ya no, según este rabino y todo lo que fue su escuela, que fue lo que produjo el judaísmo moderno, entonces según este judaísmo ya no es necesario el derramamiento de sangre, sino es nuestras obras, lo que nosotros hagamos es lo que va a alcanzar la presencia del Altísimo. Obviamente nosotros no estamos en contra primeramente de este tipo de posiciones, porque nosotros presentamos un sacrificio cada vez que le oramos al Padre. Presentamos la sangre de nuestro justo Mesías, sus méritos. Cuando nosotros nos acercamos al Padre para obtener salvación, no lo hacemos por nuestras obras o por nuestras oraciones o por nuestra tzedaká o por lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas. Nosotros presentamos el sacrificio y los méritos de nuestro Mesías. Y una vez ya salvos, nosotros ahora nos santificamos guardando la Torá, pero echando mano a los méritos de nuestro Mesías. Porque aún teniendo Torá, pero que el Eterno nos libre, lo aleno, pero si esquivamos a Yeshua HaMashiach, entonces lamentablemente con Torá y todo no tenemos arte y parte en la salvación. Pero continuando, amados, en versos del 13 al 14, dice, y aquí se abre un caso especial. Dice, y si algún israelita o algún extranjero caza un animal, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Y este precepto, conocido como Kisui Ha'adam, es decir, cubrir la sangre, es específico para animales no domesticados y aves que son kosher, ¿sí? Lo cual incluye animales de caza como venados y aves silvestres. Y esta mitzvah tiene varios niveles de enseñanza. Y antes de hablar de 3 niveles de enseñanza, recordemos que la caza por deporte está prohibida en la Torah. Incluso en Israel, en la actualidad, cazar animales por deporte está prohibido. No se hace. Solamente si hay una necesidad es que se puede cazar. Pero entonces, como lo dije hace un momento, esta mitzvah presenta o tiene varios niveles de enseñanza. El primero, la reverencia por la vida. Incluso fuera del altar, la sangre no debe tratarse con indiferencia, ¿sí? Lo segundo es la humanidad en la alimentación. A diferencia de culturas paganas donde la sangre era bebida en rituales, Israel debía mostrar una actitud de respeto ante la vida de cualquier criatura, y debe de hacerlo. Y tercero, la responsabilidad ecológica. Cubrir la sangre evita atraer depredadores y muestra una actitud consciente hacia el entorno natural. Y esta ley aún es observada hoy por los judíos observantes cuando cazan aves para consumo kasher en Israel. Recuerden, no por deporte, sino para consumo, donde están más aislados, donde viven incluso de la agricultura, de la caza, de la pesca. Entonces hay que tener en cuenta que aún cuando es en la parte de la casa, cuando es en la vida silvestre, se debe tener el mismo respeto. Es decir, que si una persona mata a un animalito, automáticamente tiene que degollarlo de una vez y vaciar la sangre, es decir, desangrar al animalito y después cubrir la sangre con la tierra. Ahora vamos al verso 15 y 16. Dice: cualquier persona que coma lo que ha muerto o ha sido destrozado, lavará sus ropas, será impuro hasta la tarde. Y aquí la Torá prescribe el estado de tumá o impureza ritual a quienes por necesidad o por descuido consumen carne
no sacrificada ritualmente, o que ha sido trefá, se dice en hebreo, si mal no recuerdo, trefá, un animal que es kosher, pero que murió de una forma en la cual, no sé, un zorro tomó una gallinita, le comió una parte, pero la otra parte está buena, en nuestras palabras. Eso es trefá, es un animal común, ya no apto para el consumo. Para otras personas puede ser apto, pero para nosotros ya no es kosher, ¿sí? Y este mandato no condena la necesidad o el hambre extrema, como podría ocurrir en el desierto, ¿no? O en situaciones de las cuales ya hemos sabido que personas se han extraviado y no tienen para comer. Pero establece que incluso en esos casos la pureza ritual importa. La pureza o la impureza no es pecado en sí, pero sí requiere restauración. El sabio Ramban, o también conocido como Nachmanides, explica que esta sección establece la diferencia entre el consumo ritual y el no ritual. Aunque algo no sea pecado en sentido ético, puede ser un obstáculo espiritual si no se maneja con la santidad de vida. Por eso es el que no se purifica después de comer carroña, si lo podemos llamar de esa manera, se le considera responsable, es decir, literalmente llevará su culpa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a unas consideraciones adicionales en esta parte. Primero, la unidad entre nativos y extranjeros. Todos estos pasajes se repiten insistentemente en su inclusión del extranjero que reside entre ustedes. Y esto nos revela que las normas de santidad de Israel no son meramente étnicas, sino espirituales y universales dentro del pacto. Lo segundo es una base para el decreto del Concilio de Jerusalén, porque en Hechos 15, en el texto de Vayikra, en este capítulo 17, es parte del fundamento sobre los cuales los emisarios en Jerusalén establecieron 4 reglas mínimas para los gentiles creyentes en el Mesías, que comenzaron su caminar y que comienzan su camino. Primero, abstenerse de ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación. No como un reemplazo de la Torá, sino como un punto de inicio para su enseñanza. Por eso es una total contradicción que ahora llegué al Mesías, pero primero consumen cerdo, las famosas morcillas que le colocan sangre. Eso es abominación, eso es una violación directa al Todopoderoso, a sus leyes de purificación, de santidad, de obediencia, de todo lo que nosotros ya conocemos. Segundo, que las personas que dicen, ahora soy salvo, ahora yo estoy agradando, estoy lleno del Espíritu, pero desobedecen al Eterno en todos estos aspectos de la alimentación, no están de acuerdo al Espíritu de la palabra, del Espíritu de nuestro Padre, a su Espíritu de santidad. Solamente están de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos y a sus revelaciones personales. Por eso es importante alinearnos al Espíritu de nuestro Padre Celestial, y para ello debemos estar alineados a su palabra. Otra consideración adicional es que esto es una tipología mesiánica. La afirmación de que la vida está en la sangre encuentra su culminación en la enseñanza del Brit Hadashah, de todos los escritos nazarenos, del pacto renovado, donde se presenta que la sangre de nuestro Mesías fue ofrecida como vida inocente a favor de los culpables, para perdonar aún lo que la Torá no puede perdonar, pero cumpliendo así el principio eterno de nuestra sagrada Torá, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Torá no perdona los pecados de muerte, pero nuestro Padre Celestial, a través del sacrificio y méritos de nuestro Mesías, perdona los pecados de muerte y complementa aún lo que la Torá no puede hacer. Y es importante entenderlo. Ahora pasando al capítulo 18, que también corresponde gran parte para esta liyá, y estos pasajes que vamos a leer constituyen uno de los fundamentos más intensos y sagrados del código de santidad que el Todopoderoso nos entrega y entregó a Israel, y nos sigue mandando a que nosotros lo guardemos. No es simplemente una lista de restricciones morales o sexuales, es una declaración firme sobre la identidad del pueblo elegido y su propósito distintivo en medio de las naciones. Y vamos a desglosar posiblemente cada elemento con profundidad y vamos a darle una perspectiva bíblica
tratando de traer la connotación hebrea para magnificar el entendimiento de todas estas prescripciones de nuestra Sagrada Torá. Y primero comenzamos, dice el verso 1, Adonai le habló a Moshe diciendo, háblale al pueblo israelita y diles, yo Adonai soy el Elohim de ustedes. Y la repetición del nombre o de la firma, yo Adonai, ahí se presenta el tetragramatón, el nombre bendito de nuestro Padre Celestial, aquí enfatiza la autoridad absoluta. No se trata solo de una voz legal o profética, sino de una afirmación directa del pacto. Yo soy el que los sacó de Misraim. Yo soy el que los cuido en el desierto. Y yo soy el que habitará en medio de ustedes. En hebreo esta expresión aparece como Ani Adonai Elohechem, estableciendo una conexión vital, identidad divina más identidad del pueblo. Y el verso 3 nos dice, no deben copiar las prácticas de la tierra de Misraim, donde habitaron, ni de la tierra de Canaán, a donde los estoy llevando, ni sigan las leyes de ellos. Y este pasaje es una clave cultural e histórica. Tanto Egipto como Canaán eran civilizaciones profundamente sincretistas, idólatras y sexualmente pervertidas. Egipto tenía cultos asociados a la fertilidad y la divinidad del faraón, mientras que Canaán practicaba cultos a Baal, Astarte, a Molech, con orgías rituales y sacrificios de niños. Que el Eterno reprenda a todos estos demonios. Y el pueblo de Israel no debía tomar como modelo ni el pasado esclavizante ni el presente corrupto. El cuarto verso dice, mis reglas solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo Adonai soy el Elohim de ustedes. Y aquí se usa la palabra Jukotai y Mishpatai. Los Jukim son estatutos que trascienden la lógica humana, así como las leyes sobre la sangre o las mezclas, mientras que los Mishpatim son normas lógicas, no robar, no asesinar, y ambas deben observarse con fidelidad, porque ambas provienen del carácter santo de Elohim. El verso 5 dice, ustedes deben observar mis leyes y mis reglas, en las cuales vivirá el hombre, yo soy Adonai. Y este pasaje fue citado por el Shaliach Shaul en Romanos 10, verso 5, y también en Gálatas, capítulo 3, verso 12. La expresión vivirá por ellas, Bajai Bajem, no se refiere solo a vivir físicamente, sino a experimentar vida plena, vida espiritual, permanencia dentro del pacto. La vida se halla en obedecer la Torá, no como medio de justificación. Esa es la función de la emuná en Yeshua, sino como camino de vida. De los versos 6 al 20, el código de santidad, la Torá, aquí nos habla del pudor y de la honra familiar. Y en este siguiente bloque establece la pureza sexual como una columna ética esencial del pueblo de Israel. Y este conjunto de prohibiciones no está simplemente regulando la moral sexual, sino estableciendo un sistema de relaciones familiares basadas en el respeto, la honra y la no confusión de roles, cosa que lamentablemente en esta sociedad moderna se está pervirtiendo cada vez más. Aquí la expresión repetida, no descubrirás la desnudez, no se refiere solo al acto sexual, es decir, es un eufemismo para no decir tener relaciones sexuales o acostarse. No descubrir la desnudez es una forma bonita, que la Torá recuerda es santa, es sagrada, bonita de referirse al tener relaciones sexuales, no descubrir la desnudez. Pero no solamente se refiere al acto sexual, sino a cualquier acercamiento con intención de obtener placer sexual que implique violar la frontera familiar o la honra de alguien. La cultura cananea normalizaba relaciones incestuosas e incluso las divinizaba. Pero aquí el Todopoderoso establece una separación radical entre Israel y las naciones a través de la santidad del cuerpo y de las relaciones familiares. Y vamos a desglosar un poco. Primero, el verso 7 y 8 prohíbe relaciones con la madre o la madrastra. La Torá considera que la unión con la esposa del padre representa una deshonra directa al padre, aunque no sea la madre biológica del implicado. En hebreo, la esposa del padre es llamada también la desnudez del padre, porque son una sola carne. De los versos 12 al 14 se prohíbe relaciones con tías, tanto del lado paterno como del lado materno, e incluso con la esposa del tío. Y eso eleva la honra familiar como estructura sólida.
Versos del 15 al 16, prohíbe relaciones con la nuera y con la esposa del hermano. Aunque en otros pasajes, como el Levirato en Deuteronomio, capítulo 25, verso 5, se permiten uniones con la viuda del hermano para levantar descendencia. Aquí se considera o se condena como incesto el acto en vida del hermano. Recuerde que la ley del levir es cuando el hermano ha muerto, pero es incesto si el hermano todavía está vivo. Versos 17 al 18, aquí se condena la poligamia competitiva entre hermanas. Y esto es ilustrado en la historia de Lea y Rachel. Aunque fue permitido en el pasado, aquí se regula estrictamente, y más aún si una hermana sigue viva. Esto no solo tiene implicaciones éticas, sino emocionales y también sociales. Recordemos también que Abraham se casó con su media hermana, Sara, nuestra madre Sara. Ella era hija de Abraham Avinu, del padre de Abraham, y ella era media hermana de Abraham. Él se casó con su media hermana, pero eso la Torá después lo prohíbe. Esas relaciones vienen a corregirse en estas porciones de las Escrituras. Vayikra, Levítico 18, 19 y 20 dice: no te allegues a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez. Es decir, cuando la mujer tiene el periodo, la regla, su menstruación, no está prohibido. No se puede tener relación con nuestras esposas cuando tienen su periodo menstrual. Y este pasaje, que también aparece en Vayikra, en Levítico 15, regula las relaciones durante el periodo menstrual. La menstruación en hebreo se dice nidá. Y esto no se basa en misoginia ni tabú, sino en un principio de santidad y respeto al ciclo de vida, incluso de salud, de sanidad. El tiempo del flujo menstrual es símbolo de pérdida de vida potencial, y por eso se considera un tiempo de separación y purificación, no de contacto sexual. El verso 20 dice: no tengas relaciones carnales con la esposa de tu prójimo para contaminarte con ella. Aquí se introduce una de las transgresiones más graves, el adulterio. No solo rompe el pacto matrimonial, sino que contamina el cuerpo y el alma. La palabra usada es tumá, impureza ritual y moral. Y esta transgresión afecta el entorno espiritual y la sociedad. El verso 21 dice: no permitas que nadie de tu prole sea ofrecido a Molech o a Moloch, y no profanes el nombre de tu Elohim, yo soy Adonai. Y este mandamiento no parece sexual, pero en el contexto sí lo es, porque los cultos a Moloch, que el Eterno lo reprenda, incluían no solo el sacrificio de niños, sino actos sexuales rituales asociados a la fertilidad. De tu simiente no darás para hacerla pasar a Moloch. Esto implica que los hijos son semilla sagrada, no propiedad privada ni instrumentos religiosos. También nos muestra que cómo una desviación sexual o idolátrica puede terminar destruyendo generaciones. Se presenta como una declaración contundente de separación y santidad, una advertencia clara contra la asimilación y la degeneración moral. No se trata simplemente de una lista de prohibiciones sexuales, sino de una afirmación de identidad nacional y espiritual. ¿Basada en qué? En la santidad del pueblo de Israel frente a las prácticas corruptas de las naciones. Cuando Elohim dice: no deben copiar las prácticas de la tierra de Misraim, donde habitaron, ni de la tierra de Canaán, a donde los estoy llevando, está estableciendo una línea de divisoria entre su pueblo y el resto de las naciones. Recordemos, estas dos naciones, Misraim y Canaán, eran lugares de gran inmoralidad sexual, idolatría y estructuras sociales profundamente corrompidas por el culto a deidades que celebraban lo que el Todopoderoso considera abominación. Y esta separación no solo es cultural, sino espiritual. El pueblo de Israel debía reflejar el carácter y debe reflejar el carácter de Elohim en su conducta. De ahí que diga: mis reglas solamente deben observar ustedes. Elohim no está interesado en que su pueblo simplemente sea religioso o diferente, sino que represente su justicia en la tierra. Por eso repite: yo soy Adonai, su Elohim, como una declaración de autoridad y de relación. El verso 5 es fundamental.
ustedes deben observar mis leyes y mis reglas, en las cuales vivirá el hombre. Este principio aparece también en el Brit Hadashah, como ya lo dijimos, donde se reconoce que la Torá contiene normas que, si se guardan con fidelidad, llevan a la vida, no solo en el sentido físico, sino también como expresión de vida justa delante de Adonai. Recordemos, las prohibiciones sexuales detalladas no son arbitrarias. La repetida frase, no descubrirás la desnudez, no se limita, disculpen que sea tan repetitivo, pero no se limita a la relación sexual, sino que implica una invasión a la dignidad, intimidad y estructura familiar. ¿Qué protegen estas leyes? Primero, la unidad del hogar, al prohibir relaciones incestuosas. Segundo, la dignidad de la mujer, al impedir ser tratada como un objeto más dentro del clan, dentro de la familia. Tercero, el respeto intergeneracional, al prohibir vínculos entre suegros, nueras, hijastras y demás. Y este patrón de protección contrasta enormemente con muchas culturas antiguas, donde el abuso sexual intrafamiliar era común y socialmente tolerado. Incluso hoy, estas prácticas resurgen en formas disfrazadas en la industria del entretenimiento, que normaliza relaciones distorsionadas, o en la pornografía, donde se erotiza el incesto, la promiscuidad y la traición marital. Hoy día, muchas de las conductas condenadas en esta aliyá, en toda esta parashá, son promovidas como libertad sexual o expresión personal. Las relaciones extramaritales son justificadas como una necesidad emocional. El concepto de familia tradicional es considerado anticuado, y la sexualización de menores y parientes se vuelve cada vez más visible en medio de comunicaciones, redes sociales y hasta en producciones cinematográficas. En muchos países, leyes que antes protegían a la familia y la niñez han sido modificadas para permitir conductas que la Torá prohíbe con claridad. Incluso se busca normalizar a través del lenguaje supuesto inclusivo y eufemismos lo que antes era llamado inmoralidad. Por ejemplo, el verso 20 prohíbe el adulterio. No tengas relaciones carnales con la esposa de tu prójimo. Sin embargo, la infidelidad hoy es celebrada en canciones, series y redes como una muestra de empoderamiento o pasión. El verso 21 dice el mandato: no ofrecer a tu prole a Molech. No solo habla de sacrificios humanos, sino también de toda forma en que se instrumentaliza a los hijos. Entregarlos a ideologías destructivas, estas perversas ideologías de género, de la comunidad abecedario y todas sus degradaciones, exponerlos incluso a contenido inmoral, usar su imagen para lucro o privarlos de educación moral. Muchos entregan a sus hijos al moderno Moloch de la fama, la ideología de género o la sexualización prematura. Las leyes de esta sección no son solo restricciones sexuales, sino un llamado urgente a la santidad en el cuerpo, a la familia y a la santidad de la sociedad. La santidad que Elohim demanda no es aislacionismo, sino una forma de vivir que pone límites sanos al deseo humano para proteger la vida, la familia, la identidad y la relación con él. En la actualidad, donde la cultura muchas veces promueve lo opuesto a la Torá, los creyentes estamos llamados no solo a resistir, sino a proponer un estilo de vida basado en fidelidad, respeto, autocontrol y reverencia. No se trata de legalismo, sino de sabiduría divina que preserva la vida. Amada familia, ¿cómo puede un pueblo llamado a la santidad mezclarse con las tinieblas del mundo sin perder su identidad? ¿Cómo podemos decir que servimos a Elohim y al mismo tiempo permitir que nuestros ojos se deleiten en lo que Él abomina? ¿Hasta cuándo permitiremos que nuestro corazón se contamine con lo que el mundo llama amor, pero que en realidad es perversión? Y estas preguntas deben sacudirnos el alma y despertarnos del letargo espiritual. Esta tercera aliyá de esta parashá es un espejo que nos obliga a ver qué tanto nos hemos apartado del diseño puro de nuestro Creador. Las prohibiciones no son cadenas, sino muros de protección. No son un peso, sino una defensa para nuestra dignidad, nuestra familia y nuestra comunión con Elohim. Cada mandamiento es una señal de su amor, un grito que nos llama a no caer en el pozo de las naciones.
¿Qué estamos viendo con nuestros ojos? ¿Qué alimenta nuestra alma día tras día? ¿Dónde dejamos a Elohim cuando encendemos una pantalla o elegimos amistades que nos empujan al pecado? Si no cuidamos los portales de nuestro ser, los ojos, los oídos, el corazón, pronto estaremos haciendo el altar que el Eterno nos libre a Moloch, sin darnos cuenta, entregando nuestros hijos, nuestros matrimonios y nuestras convicciones al fuego de la confusión. El llamado es claro: santifíquense, no porque sea fácil, sino porque es urgente. Porque vivir conforme a los deseos humanos nos lleva a la muerte, pero obedecer la voz de nuestro Padre Celestial nos conduce a la vida eterna. No somos como las demás naciones, somos un pueblo apartado, redimido, sellado con propósito eterno. No sigas justificando lo que Elohim ya condenó. No normalices lo que su palabra llama abominación. ¿De qué sirve ganar el aplauso de los hombres y perder la presencia del Altísimo? ¿De qué sirve estar actualizado, entre comillas, culturalmente si estás desconectado espiritualmente? ¿De qué sirve? Este mundo pasará con sus pasiones y falsos brillos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Así que, amado hermano, hermana que me escuchas, levántate, limpia tus manos, purifica tu corazón y corre tras el reino de Adonai. No pongas tus ojos en lo corruptible, sino en lo eterno. Mira al Mesías, el único que caminó en santidad perfecta, y sigue sus huellas, sigamos sus huellas. En él encontramos no solo redención, sino fuerza para vivir conforme al propósito de nuestro amado Padre Celestial. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Yohanan, Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Busca al Mesías con todo tu ser, y Él te hará caminar en santidad, aún en medio de un mundo impuro. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et Elohim ira, be et mitzvotah shemor, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el deber del hombre. Shalom ubrachot, paz y bendiciones.